Hola mis apreciados oyentes y hermanos en la fe, ¿cómo estamos? 5 de julio, por la gracia del Señor, estamos vivos gracias a su santa voluntad y una vez más listos para llevar esperanza a tu vida. Gracias por ser parte de este programa. Leeremos en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice las Sagradas Escrituras: por eso, desde que oí acerca de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor hacia todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Qué lindo es cuando tú escuchas de una persona, de tu madre, de tu padre, de un vecino, de un hermano en la fe, de tu abuelita, de tu abuelito, o de tu querido nieto o nietecita: estoy orando por ti. Permíteme elevarte en oración. No te preocupes, estoy contigo. Déjame llevar contigo la carga que tú tienes. Así se sentía Pablo cuando escuchaba esos testimonios grandiosos de las personas que vivían en Éfeso, porque ellos ahora intercedían por él delante del Señor para que abriera puertas, para que el Evangelio llegara con poder a las otras áreas donde Pablo estaba visitando. Tras las inagotables energías de Pablo como apóstol, misionero, pastor y teólogo, hubo una extraordinaria vida de oración. Pablo inició su ministerio orando y lo terminó orando también. Su experiencia cristiana fue esencialmente un acto de oración. Y es que la oración no es en sí ese momento cuando tú te apartas y hablas con Dios. Toda tu vida puede ser una oración, porque la oración es una comunicación entre el Creador del universo, tu Salvador, y tú, que eres su criatura, y puedes estar conectado con Él durante todo el día. El escritor Gabriel Césano, en la revista Adventista de la edición suramericana en el año 2019, dice que la oración, como reconocimiento a la soberanía de Dios, la oración también es como una respuesta de la criatura de Dios hacia el Creador. También dice que la oración es como acción de gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. También la oración es como un aliado indispensable para el servicio. Como conocimiento de la soberanía de Dios, Romanos 11:36 dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Para Pablo era imposible concebir cualquier actividad humana separada de Dios. ¿Te das cuenta, querido, que me escuchas? Entonces, cuando nosotros reconocemos que Dios está sobre nosotros, sobre todo lo que se mueve en este planeta Tierra y en el universo, entonces nosotros podemos también reconocer que somos criaturas necesitados del Creador del universo. Como respuesta de tú y de mí como criatura, para Pablo la oración establecía una permanente vía de comunicación con Dios, en donde, como establece la comunicación, ¿te has dado cuenta? Cuando una persona habla, hay muchos o alguien que le escucha. Y la otra persona que ha enviado un mensaje también está lista para recibir la respuesta de los receptores. Y nosotros tenemos una gran ventaja, querido. Tenemos a nuestro Creador y Salvador Jesucristo, que está 24 horas, 365 o 366 días del año, cada minuto, cada segundo de tu vida. Él está listo para escucharte y también te habla. Él te habla a través de su santa palabra, te habla a través de la naturaleza, se revela a ti.
Entonces, nuestro Dios no es un Dios que está allá, en un monte alto, en el Olimpo, y que desde allá manda direcciones. No, es un Dios cercano a ti, personal, que te entiende, que te conoce, que sabe tu nombre, sabe dónde vives, qué necesitas, qué es lo que te falta en tu vida. La oración como aliado indispensable para el servicio. Para el apóstol, la oración era esencial para la evangelización. No es el predicador, sino Dios quien actúa a través del Espíritu. Pablo pedía que oraran para que Dios abriera las puertas para predicar sus congregaciones y a sus líderes también. El tema dominante a su inquietud por la misión. Hay algo bien importante en cuanto a la oración, la mente. La mente tuya juega un papel importantísimo al momento cuando tú vas a hablar con el soberano del universo. El apóstol Pablo une la oración con el conocimiento de Dios y la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La oración surge de una fe inteligente o racional, que está basada en la certeza que Dios no es un desconocido, sino que se ha revelado a sí mismo en la creación, en la historia, en Cristo y en las Sagradas Escrituras. Por eso aconseja orar con el Espíritu. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, leemos: entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Un barquero tenía escrita una palabra en sus remos, el lema benedictino, que dice: ora y labora. Un día, un pasajero se burló de los remos de esta persona. Basta con trabajar, le dijo la persona que se estaba burlando de él. Entonces, el barquero empezó a usar un solo remo. Después de haber dado vueltas en círculos sin avanzar, el pasajero captó el mensaje. No sé si tú has tenido la oportunidad de ir en una barca con remos, ¿verdad? En este tipo de deportes que hay acá, hace un mes aproximadamente, salí con un maravilloso grupo de jóvenes y con unos hermanos de mi comunidad cristiana. Y allí me subí, ¿cómo se llama?, a uno de esos barquitos pequeños. Mi hijo agarró un remo y yo agarré el otro. Sucedía que en un momento no podíamos salir de la misma área porque no habíamos aprendido primero cómo remar a compás. Y así que cuando este caballero, llevado por este barquero, ve que el barquero empieza a remar solo con un remo, empieza a dar círculos. Se necesita la otra dirección. Entonces nosotros también necesitamos orar y laborar y trabajar. Como dice un canto maravilloso que aprendí desde que era una niñita: trabajar y orar en la viña del Señor. Sí, mi anhelo es cantar y orar y siempre ocupado estar en la viña del Señor. Pablo vivió y enseñó a vivir remando con los dos remos. Y tú y yo, mi amado, mi apreciado oyente, si queremos llegar pronto al puerto seguro, necesitamos orar y trabajar. No nos quedemos dando vueltas sin llegar a ningún sitio. Hay un lugar, hay alguien que nos espera con los brazos abiertos. Me gustaría, si me lo permites, leerte un hermoso comentario en relación a la oración. Cuando nosotros vivimos con culpa y condenación, porque no hemos recibido la disciplina en cuanto a confesar y arrepentirnos y a ser perdonados nuestros pecados,
No tenemos los mismos semblantes despejados y confiados que tienen aquellos y aquellas que sí son libres de condenación. La Biblia dice que en Salmos 34:5, que los que miraron a Él, a Cristo, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando nosotros reconocemos nuestros errores y los sentimos de verdad y queremos en lo profundo de nuestro ser cambiar, tenemos un rostro diferente por completo a aquellos que esconden su pecado y que no tienen intención alguna de cambiar. La confesión y el arrepentimiento son dos principios de vida que debemos enfatizar en nuestra propia persona, en nuestros queridos hijitos, porque el pecado no confesado crea una pared entre nosotros y entre nuestro Creador, nuestro soberano. El arrepentimiento, que literalmente quiere decir dar la espalda y decidir no hacerlo otra vez, se manifiesta cuando admitimos: yo hice esto, lo siento mucho, Señor, no vuelvo a hacerlo. Si el pecado, mi amado, no es confesado, ni se muestra arrepentimiento, no podemos ser libres de las ataduras. Y se reflejará en nuestro rostro, en nuestra personalidad, en nuestras acciones. Dios dijo en Ezequiel 20:43 a los israelitas, y nos dice a nosotros también, los que desobedecieron y no se arrepintieron: y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos con que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Ese aborrecimiento propio por el pecado no confesado y la ausencia de arrepentimiento también es nuestra porción, y es una de las manifestaciones, una pobre imagen de nosotros mismos. Tales sentimientos de fracaso y de culpabilidad causan tu destrucción, querido, mi destrucción, la destrucción de nuestros hijos, si no son enseñados a confesar y arrepentirse. El pecado tiene un efecto tóxico. La falta no confesada te agobia, querido, te ahoga, te distorsiona, oscurece nuestra imagen. El pecado confesado y el corazón arrepentido traen luz, vida, confianza y libertad. Pidámosle a Dios, mi amado oyente, que descubra cualquier pecado oculto dentro de nosotros mismos, para que no haya precio físico o emocional a pagar más tarde. El pecado, querido, conduce a la muerte. El arrepentimiento conduce a la vida. Nosotros no confesamos para que Dios se entere de algo. Él ya lo sabe, mi amado. La confesión es tu oportunidad, mi oportunidad, para hacer borrón y cuenta nueva. El arrepentimiento es una oportunidad para comenzar de nuevo. Tú, querido que me escuchas, amado joven, mi amada en la fe, tú, querido niño, al igual que nosotros, necesitamos arrepentirnos y confesarnos para que seamos vivificados. Recordemos siempre, necesitamos orar y trabajar, las dos cosas al mismo tiempo, para no estar en un círculo vicioso. Dios tiene el poder de sacarte del vicio del pecado, de liberarte. Confiesa pues tu pecado a Cristo Jesús. Él está presto para escucharte y para perdonarte. La paz de Cristo quede contigo. Si Dios lo permite, nos encontraremos mañana. Amén.